Cuando me ofrecieron mis compañeros hace tiempo ya el hacer una jornada sobre Ergo, sobre las actuaciones que había podido tener en un juzgado, en una inspección y demás, al principio la verdad es que me eché para atrás, porque mirando los casos, aunque ya he acudido a varias actuaciones, claro, yo no tenía una epicondilitis asesina, no tenía una tendinitis radiactiva. Gracias a Dios, los casos por los que iba pues, no eran mortales, no eran tan sumamente graves. Y claro, parecía que venía yo aquí a contar cosas, pues aquí no le duele algo, ¿no? Entre comillas. Luego, siempre mis compañeros, cuando hacen bueno, los resultados de las periciales y demás, pues sacan una normativa con el anexo 1, el anexo 2, la bacteria del grupo 3, del 4. Y todos los que nos dedicamos a la ergonomía sabemos que tenemos dos reales decretos, tristes reales decretos, 487 y 488, con dos guías que tampoco es que nos dejen un gran campo de actuación. Y sobre todo que cuando miremos ahora las enfermedades profesionales por ergonomía, resulta que tampoco coinciden con los dos reales decretos, por lo cual tú vas a un juicio y la verdad es que la actuación también es un poco valente. Ante estas dudas de voy, no voy, qué me dirán, qué no me dirán, lo tuve de alguna forma la experiencia que he tenido en 8 años en un servicio de prevención, más el tiempo que llevo en SGS, en ergonomía, me ayudó de alguna forma a buscar motivos para venir. Y básicamente, si alguno de ustedes mira el listado de las enfermedades profesionales que se comunicaron el año pasado en este país, resulta que de las 7.552, por ejemplo, que hubo con baja, 6.084 pertenecen al grupo 2, que son las enfermedades causadas por agentes físicos, entre los que se encuentra la ergonomía. Si miramos las totales, de las 15.000, 12.900 prácticamente están dentro de este grupo 2. Claro, dentro de este podemos decir, claro, es que están el ruido, están las vibraciones, están los agentes ionizantes y estos son muy peligrosos. Bueno, pues vamos más allá y miramos la categoría C, D, E, F y G, que al fin y al cabo son las enfermedades provocadas por posturas forzadas o movimientos repetitivos, alias ergonomía, y obtenemos que el 77% de las enfermedades profesionales totales son mías. Son mías, son de ergonomía, son de los técnicos que nos dedicamos a esto. Así que digamos que me envalentoné y es el motivo por el que hoy estoy aquí, porque creo que la ergonomía, ese 77% de las enfermedades profesionales, lamentablemente nos da futuro para que acabemos muchos de nosotros pues, en un juzgado o en una inspección o trabajando en temas de esta índole. Pero las actuaciones en las que nosotros solemos entrar van ya previamente incluso a lo que es el peritaje dentro del juzgado. ¿Qué es lo que más se nos suele pedir? Pues actuaciones para hacer profesogramas, declaraciones de contingencia laboral, como a mis compañeros, recargo de prestaciones, procesos de incapacidad, demandas por daños y perjuicios, nos hemos encontrado también que empieza a haber, la crisis también ayuda, y obviamente los periciales. Profesograma, yo creo que empezamos aquí con lo clave y muchas veces la empresa hace un rápido barrido. Recordemos que, a ver, al fin y al cabo, como decía antes, a todos nos duele algo, es normal que a mis trabajadores les duela, pues que tenga epicondilitis, pues mis trabajadoras se me hacen mayor, bueno, pues a todos cogemos cargas, todos tenemos muy asumidos. Igual que Ramón nos saca asustados de estas jornadas con la sopa y la cuchara, y todos tomamos consomé durante una semana, porque fíjate, la cuchara puede ser letal, y Ana nos habla también pues, de bacterias y de bichos, y Pera también. Claro, lo que decía, ¿quién no coge cargas en su vida? ¿Quién no hace una postura forzada? ¿Quién no tiene asumido que es un dolor que lo tenemos que tener y que mis trabajadores obviamente también lo tienen que tener? Entonces es más difícil entrar en esa temática. Como decía, ¿qué es el profesograma? Para nosotros los ergónomos lo que es básicamente es definir, hacer llegar al juez, a inspección de trabajo, a la empresa, al trabajador, al abogado, a quien sea, el conjunto de actividades físicas o psíquicas, que luego también Antonio entrará en esta parte porque empieza a ser ya también una demanda que podamos tener, que ocurre en una profesión. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Siempre con la base ergonómica ese trabajador dentro del puesto de trabajo para que de alguna forma esto se pueda correlacionar con la posible patología que pueda tener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Describir el puesto. Describir el puesto, si tenemos claro el tipo de limitación que tiene ese trabajador, siempre referida a esa limitación. Si el servicio médico, la empresa o el trabajador no nos la quiere dar, tendrá que ser mucho más amplia. Es fundamental, si contamos con el apoyo del servicio médico de la empresa, como os decía, saber exactamente esa limitación funcional a dónde va dirigida. ¿Qué no significa conocer el diagnóstico?
sino saber qué es lo que no puede hacer o qué es el movimiento, el giro, el ángulo, la fuerza, el peso, la frecuencia que de alguna forma puede estar limitando o puede estar dañando a este trabajador. ¿Cómo se configura un profesograma? Primero de todo, lo que nos va a pedir muchas veces viene determinado ya por un juez. Cuando hay un recargo de prestaciones, cuando hay una derivación de contingencias, el propio juzgado te pide ya o a la empresa, o a la mutua, o al trabajador, que hagamos un profesograma. Como decía, ¿de qué consta? Primero tenemos que tener una historia laboral. Habitualmente nos centramos en el último año laboral, que es lo que nos exige el juzgado. Si de alguna forma puede estar relacionado con otros puestos o podemos definir que la exposición ha sido puntual en ese último año, pero que el historial en los años anteriores no tiene que ver con ese puesto de trabajo, pues puede merecer la pena ampliar ese margen de tiempo. ¿Qué es importante? Se ha pasado por varios puestos, analizar la frecuencia que ha tenido en ellos, la repercusión que ha podido tener en ellos y la correlación que pueda tener con ellos. Vamos a pasar a un juez, vamos a pasar a un señor o a una mutua que no ha pisado seguramente esa fábrica, que no sabe de lo que le estamos hablando y que lo tenemos que ubicar. Ya no es como un contaminante físico, un contaminante biológico, un contaminante químico, que con saber que hay berilio, que es plomo, tú ya te haces la idea. Tú de repente le estás pasando a hablar de una cadena de montaje, de un lineal, de una UPA, de una serie de organizaciones laborales que seguramente, como decía, el juez no sabe de qué van y le tienes que de alguna forma distribuir ese trabajo, esas necesidades, esos requerimientos que está teniendo el trabajador para que vea de qué van. Importante, información que a veces es difícil sacar incluso de la empresa. Toda la información técnica. Yo tengo que saber qué pesos levanta, tengo que saber con qué frecuencia lo hace, dónde los deja, dónde los pone, cómo los lleva, si tiene medios, si los tiene y no los usa, si los tiene y se le ha informado de cómo los tiene que usar, qué herramientas tiene, si las usa, si no las usa, si hace rotaciones, si hace pausas, si cambia de variantes. Toda esta información a mí me va a ayudar para saber al fin y al cabo la exposición que está teniendo este trabajador a la limitación que me está indicando el servicio médico. No vale con que yo le diga al juez, bueno, entonces coge pues, la gradilla, la pone y la coloca sobre el lineal para después con un tetón pues, agarrar y acabar de apretarlo. ¿Perdón? Tengo de alguna forma que mostrarle también cómo funciona el proceso para que pueda ubicarse dentro del puesto de trabajo y pueda ver de alguna forma la linealidad del trabajo. Y sobre todo, lo que es más importante, y aquí entra ya más el criterio ergonómico, es que le tengo que dar mis criterios técnicos. Yo como ergónomo tengo que saber todo lo que son de alguna forma pues los segmentos corporales, lo que son los ángulos de confort, los que son la legislación obviamente escasa, pero que la hay, que pueda haber, todo lo que son desviaciones a nivel lumbar, a nivel de extremidades superiores, todo aquello que pueda estar correlacionado con la limitación que me está dando ese servicio médico. Y a partir de aquí, lo que sí que tengo que crear es de alguna forma plasmar esas limitaciones, plasmar esos movimientos que se tienen o que no se tienen que hacer con la frecuencia que se tienen que hacer en lo que es el puesto de trabajo que le he explicado antes. No le puedo decir, bueno, está haciendo una abducción de 140 grados con una frecuencia de 32 segundos al ciclo porque seguramente nadie me seguirá. Tengo que explicar qué es, cómo lo hace y qué repercusión tiene al final de la jornada para que después pueda haber, digamos, un peritaje médico que diga, bueno, con lo que hace esta persona, con esta frecuencia, por así decirlo, con esta exposición y la lesión que tiene, yo dictamino que esto pueda llegar a ser laboral, no laboral, que tenga causa o que no la tenga. ¿Qué es lo que acaba saliendo de aquí? Pues un informe técnico, básicamente técnico, donde estamos hablando pues, de movimientos, de ángulos, de radios, de confort, de normativa que se cumple o que no se cumple y que puede ser, como decía antes, solicitado pues, por una mutua de accidentes, porque bueno, tengo una duda si la lesión que tiene el trabajador es laboral o no es laboral. Por el propio trabajador puede pedir a la empresa que porque quiere hacer una derivación de contingencias, porque su médico de cabecera se lo está pidiendo o el médico privado al que va se lo está pidiendo y le ha pedido de alguna forma un informe que pueda acompañar su diagnóstico por la propia empresa con el objetivo de estar cubierto en un futuro, por inspección de trabajo y por un juzgado. Habitualmente, ¿dónde suelen llegar estos profesiogramas? Bueno, pues a una declaración de contingencia laboral. Como decía antes, el Real Decreto que establece las enfermedades profesionales, dentro del grupo 2, pues la parte C, D, E, F y G son las que de alguna forma van orientadas a la ergonomía, porque hablan de enfermedades provocadas por posturas forzadas y los movimientos repetitivos.
¿Qué es lo que tenemos que tener claro cuando vamos o asistimos a un juicio o asistimos a inspección de trabajo por una declaración de contingencia laboral o no? Primero, a veces te llama la empresa y dice, es que esto, claro, no es una enfermedad, no es una tendinitis, no es una lesión. Primero tiene que dar claro que eso lo determina un médico y nosotros no vamos a determinar si existe o no la patología. Está claro que hemos llegado a un punto en donde ya existe. Como mucho podremos determinar si se lo ha hecho en el trabajo o creemos que las condiciones de trabajo han podido ayudar para hacérselo o no hacérselo. ¿Qué empleamos habitualmente? Ese profesograma. Establecemos los puestos donde ha estado el trabajador el último año laboral, se cuantifica la exposición con la que ha estado, si ha pasado por varias fases, si rota, si ha pasado por varias secciones distintas, pues el tiempo que ha estado en cada uno de ellos y la repercusión que ha podido tener. Y a partir de aquí, bueno, se intenta adjuntar pues, todas aquellas medidas que haya podido poner la empresa para limitar, como os decía, pues esa exposición dentro del puesto de trabajo. ¿Qué es el resultado? Un informe técnico que generalmente viene derivado del profesograma, donde ya admitimos obviamente la patología y donde se deriva por parte de un juez, por parte a veces pues, de inspección de trabajo ya que nos lo va encaminando, si aquella patología pues, es laboral o no laboral. Otro tipo de actuaciones a las que llegamos cuando ya aquí pues, se nos ha pasado, por así decirlo, o se ha dictaminado. Es el recargo de prestaciones. A estas alturas ya mis compañeros han dejado claro qué es un recargo de prestaciones, algo hemos hecho mal, se supone, y a partir de ahí pues, bueno, nos van a poner un recargo, nos van a poner un castigo por no haber tenido de alguna forma las condiciones mínimas dentro del puesto de trabajo. Algo que tiene que tener claro la empresa, y creo que a estas alturas lo hemos dejado o lo han dejado mis compañeros claros. Ahora ya no vale, es que esto no se lo he hecho aquí. No, si no hemos actuado ante la demanda o ante el caso de que sea contingencia laboral o no laboral, ya hemos asumido que es laboral. Lo único que tenemos que discutir ahora, entre comillas, es si nosotros hemos puesto las medidas suficientes para que no se lo hiciera aquí o realmente no teníamos pues, una evaluación de riesgo, en este caso específica de ergonomía, no teníamos las medidas correctoras suficientes y demás. Pero venir ahora con que es que esto no se lo hizo aquí, a mí se me pasó, total, la mutua ya lo arrancó. Yo pensé que, bueno, como pagaban ellos, ahora no tiene ningún sentido. Ya es laboral, ya la tenemos que asumir y lo que tenemos que intentar es analizar si hemos puesto las medidas suficientes o no suficientes para esto. Yo en ocasiones, espero que no haya mucha inspección por aquí, pero sí que me he encontrado que esto viene de alguna actuación derivada de una visita de inspección, donde bueno, pues han determinado por una visita que han hecho o por algún tipo de instrucción que han hecho que la patología que tenía ese señor pues merece de una amonestación, por así decirlo, de recargo de prestaciones, por lo cual en ocasiones pues el informe va directamente pues, a intentar de alguna forma justificar el trabajo de la empresa y en contra de la actuación de inspección. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Lo que tenemos que demostrar es que de alguna forma la empresa ha cumplido a nivel de riesgos ergonómicos principalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como decía Ana, evaluaciones específicas, evaluaciones muy puntillosas donde intentemos bueno, analizar si la empresa ha puesto esas medidas y sobre todo si se han cumplido. A nivel de movimientos repetitivos, bueno, pues intentamos ir más allá, no pues un simple rula, un simple IBV, sino que intentamos pues, ir con una UNE, ir con una OCRA, que de alguna forma ya además establece pues, muchos más factores que los que pueden tener el método que os comentaba antes. A nivel de manipulación de cargas, un IBV, porque te deja hacer pues, manipulaciones de cargas variables, asumir pausas, asumir rotaciones con otros trabajos y demás, o una UNE, que siempre tiene más peso. A nivel de factores posturales, lo mismo, OVAs, UNE, factores, métodos además que te permiten al estar informatizados el poder de alguna forma integrar distintas tareas, distintos puestos que ha hecho el trabajador y con ello dar una imagen mucho más global. Aplicación de fuerza, pues bueno, también usamos distinta metodología e incluso aquí no lo he puesto, bueno, pues según el tipo de lesión puede ser necesario pues poner un holter, poner un podómetro, hacer mediciones con dinamómetros para ver de alguna forma los esfuerzos físicos que está realizando ese trabajador hasta dónde llegan. Como os decía antes, bueno, es un informe más específico, que nos hemos encontrado a veces pues que ante una actuación inicial que ha podido hacer pues, un servicio externo más rápido o un técnico propio pues, que ha hecho una evaluación inicial
o incluso un técnico de inspección de trabajo pues, que ha utilizado el método de la Generalitat, que de alguna forma pues, identifican en un momento inicial pues, una situación, nosotros tenemos que contraatacar con informes mucho más específicos. Yo os ponía el ejemplo, por ejemplo, a nivel de movimientos repetitivos. Si miráis el método de la Generalitat, se basa básicamente, se ve en la primera, o yo lo veo en la primera línea, pues te indica repetitividad, menos de un movimiento por minuto, explicarme qué trabajo tiene menos de un movimiento por minuto, de 1 a 5, de 6 a 15 o más de 15 movimientos por minuto. Teclear ya en una oficina es mínimamente asesino, según este método. Entonces, a partir de ahí, menos de 1 hora, de 1 a 4 o de más de 4. Y a partir, simplemente cruzando estas tablas, ya te da una situación de riesgo muy leve, moderado o intolerable. Vale como una primera visita, vale como un primer flash, por así decirlo, pero está claro que antes que llegar a determinar si es laboral o no laboral, poner un recargo para la empresa o poner una multa, tenemos que llegar a algo mucho más profundo, llamémosle un OCRA, una UNE 1005/5, que nos hable de la posibilidad de valorar también la sobrecarga o la ventaja que produce pues una rotación entre distintos puestos, una rotación entre distintos secciones, los descansos que tengo, la frecuencia, las posturas de brazos, de antebrazos, de mano, el tipo de agarre que hago, la presión que tengo, si dependo de la máquina, dependo del sistema y los factores complementarios de fuerza, de guantes, de frío, de demás. Simplemente es una versión mucho más completa de la inicial que nos va a permitir aportar a ese juez de alguna forma una visión más amplia que pueda ayudarle a tomar esta determinación. ¿Cuál es el resultado? Igualmente un informe técnico, ergonómico obviamente, que determina si el puesto contaba con las medidas adecuadas para minimizar ese riesgo que hemos obtenido a nivel ergonómico. Dependiendo de la lesión, pues ya nos iremos más a posturas forzadas, a movimientos repetitivos, a postural, estaticismo, bipedestación continua, a empuje y arrastre, aplicación de fuerza puntual, a la utilización de una herramienta, etcétera, etcétera. Otros tipos de actuaciones que yo me he encontrado delante, como digo, pues de inspección, jueces y demás. Lo que puede ser un proceso de incapacidad. Una persona puede realizar o puede abrir un proceso de incapacidad, tanto porque lo abra ella personalmente, por así decirlo, lo abra el médico de la Seguridad Social o lo abra incluso el médico de la mutua, siempre obviamente con su acuerdo, con su beneplácito. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Lo mismo, que tú acudes a un juicio en donde hay una parte contraria. Habitualmente pues, puede ser una mutua o puede ser la Seguridad Social que no está de acuerdo pues, con el peritaje que tú estés haciendo. Es lo mismo, es aportar un informe, aportar un profesiograma, aportar de alguna forma una descripción de lo que el trabajador requiere hacer en su puesto de trabajo y a partir de ahí la lesión, la limitación que tiene, que haya un juez que determine si es compatible o no. Si es incompatible, obviamente obtendrá una incapacidad que podrá ser temporal, que podrá ser total, que podrá ser absoluta. Y si es compatible, y si no es incompatible, pues el trabajador podrá seguir trabajando. ¿Qué es lo que llevamos? Pues un profesiograma y sobre todo en este caso sí que es básico limitarlo, enfocarlo hacia la limitación que tenga la persona, porque eso ayudará de alguna forma a encaminar, a no perderse por las ramas y a poder ayudar al juez a tomar la determinación. Demandas por daños y perjuicios. Bueno, yo estoy así que, mira, en este sí que os puedo explicar un caso, pero bueno, la crisis ayuda también. Ante una lesión, ante algo que al principio pues, empezó como algo pequeño, pues sí ha ido creciendo, nos hemos encontrado con gente que incluso llega pues, a poner una demanda a la empresa por daños y perjuicios. Yo, como os decía, os puedo contar el caso de una trabajadora que tuvimos que de algo que empezó con una tontería, un mal gesto, fue un accidente, fue a la mutua se lo dio como enfermedad profesional, la empresa le dio igual, total, mira, ¿qué más me da? Paga la empresa, o sea, paga la mutua. Si ese accidente me contará, si ese EP parece que suena más discreto, lo dejamos como EP. Se operó a esta persona, era bueno, una limitación a nivel de muñeca, llámalo Kerbein, llámalo túnel carpiano. El caso es que de algo que era una tontería, se operó a esta persona. La operación inicialmente fue bien, pero tuvo no acabó de quedar bien, empezó con unas adherencias, con unos quelomas y demás. El caso es que perdió funcionalidad a la hora de manipular la mano y hacer agarres. Una persona joven, bueno, la persona vino a la empresa, volvió a trabajar, presentaba molestias, así que tuvo una recaída. ¿Para qué nos vamos a quejar? Es una recaída, bueno, que le sigan atendiendo.
La persona acabó poniendo pidió una incapacidad. Como la pidió por la Seguridad Social, pues a la empresa, si la pidió por la Seguridad Social, ¿qué más nos da? Al fin y al cabo va a pagar la Seguridad Social, no va con nosotros, le dieron la incapacidad. Ni asistimos, por así decirlo, ni al juicio, ni a la sesión, ni absolutamente nada. Ya que tengo la incapacidad por la Seguridad Social, ¿qué voy a hacer? La pido por laboral. Perder no pierdo nada y a ver si hay suerte. Total, que la persona lo pidió como laboral. Pidieron la información, la empresa pasó más o menos, no la acabó de dar, se la dieron como laboral. Y ya que estamos puestos, la señora ya subida en la ola, pues acabó pidiendo entonces una demanda de varios millones, en aquellos tiempos todavía no eran euros, pero de varios millones, de 2 cifras, por daños y perjuicios, porque obviamente una persona con 22 años con una enfermedad profesional pues, y una incapacidad, esto le marcaba de por vida. De algo que se podía haber parado en el minuto 1, llegamos a un juicio después de que le dieran la incapacidad, de que fuera laboral, de recargo de prestaciones y encima de pedir daños y perjuicios. Entonces, lo que es importante es saber en qué momento tenemos que parar la actuación. Tenemos que parar en el sentido de aportar la información suficiente para que se pueda valorar, para que se pueda rechazar o se pueda llevar adelante, obviamente, y las consecuencias que puedan venir. Periciales. Bueno, al fin y al cabo, un pericial es un profesograma junto con una evaluación de riesgos ergonómica, junto con, de alguna forma, unas conclusiones a las que tiene que llegar el técnico a partir de la información aportada o de la información recaudada, por así decirlo, dentro de la empresa. El pericial puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. Depende, como decía antes, normativa hay poca, metodología hay poca y en algunos casos la lesión ni se sabe de qué puesto, ni de dónde viene, ni cómo se la hizo. En la ergonomía, muchas veces tú preguntas, cuando vas a hacer una investigación de accidentes, ¿cómo te la has hecho? Pues no sé, me duele. ¿Desde cuándo? Pues no lo sé. ¿Y de dónde te empezó a doler? Pues desde hace tiempo. ¿Pero has hecho un mal gesto? No. ¿Pero qué cambio? No sé. ¿Pero es la herramienta? No. No sabes ni por dónde entrar ni por dónde atacar. Y claro, a la hora de investigar no sabes ni a qué puesto acudir, ni a qué fase acudir, ni cómo hacerlo. Entonces es un poco un compendio de todo el historial que pueda tener este trabajador, principalmente en el último año laboral, con toda la normativa, metodología que podamos usar y a partir de ahí las conclusiones técnicas y objetivas a las que podamos llegar. Como última, bueno, simplemente es un ejemplo de hasta qué punto puede llegar una pericial a hablar de segundos, a hablar de, no os voy a decir microsegundos porque ya vamos mal, pero bueno, hablar de valoraciones muy puntuales, de exposiciones que pueda tener con la extrapolación a lo largo de la jornada para que se pueda llegar a conclusiones de si es o no es. Como última, sí que querría de alguna forma el incordiar, el meter caña. Primero, que la ergonomía, aunque vayamos los últimos, la ergo y la psico, que es una queja que yo pongo a SGS siempre y me siguen dejando la última. Pero bueno, es que es tan importante, como habéis visto, como los demás, que si todas las enfermedades profesionales empiezan a generar pues, demandas, empiezan a generar problemas, empiezan a generar recargos de prestaciones, los ergónomos lo tenemos bien, tranquilos, vamos bien, porque casi un 80% de los problemas que van por nuestra índole. Creo que es básico, como ha dicho Ramón, que haya un buen trabajo de prevención. Lo que es indefendible. Si no has hecho nada, mal estamos. Lo que podemos hacer es positivizar, constatar el trabajo de prevención que has hecho. Pero si no has rotado, si manipulas 40 kilos, si no haces rotaciones, si la herramienta la has comprado en un chino, si metes prisa a la gente, pagas producciones con primas, etcétera, 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 no voy a dar ideas, pues obviamente luego no te puedo contar maravillas. Esto es lo que hay. Hay que hacer una intervención a tiempo, en el sentido de que hay que parar las cosas cuando toca. Como esto lo paga la mutua, que más nos da accidente que enfermedad, lo dejamos. No, si no es enfermedad profesional hay que pararlo ya. Y para eso hay que hacer un profesograma, hay que mandárselo a la mutua o hay que ir a inspección de trabajo y determinar si lo es o no lo es. Pero cuando es laboral, no me vengas llorando ya con que el recargo de prestaciones no lo quieres pagar. Ya lo has aceptado. Ya está aceptado y determinado por un juez, ya no podemos echar marcha atrás. La empresa tiene que ser también consciente de que nos tiene que dar la información, de que vamos a ver lo que hay, vamos a intentar ver o recoger todo lo positivo que hay, todo lo óptimo que hay, todo lo que se ha hecho y a partir de ahí nos tiene que dar esa información y tenemos que trabajar con ella. Y sobre todo, y esto ya casi más dirigido a tema letrados, tema abogados, es que es básico que podamos hablar con ellos.
Yo cuando entro a un juicio y conozco al abogado 5 minutos antes y veo que lleva el informe, que se lo han pasado por fax, me deprimo. Y digo me deprimo por no me voy. Porque, obviamente, si yo no sé de leyes, creo que él tampoco sabe de ergonomía. Y yo le estoy hablando de una UNE, de una desviación radial, de un resultado de 23,5 en un OCRA, y me dice que sí, pero si no le puedo explicar la repercusión que hay, voy muy mal. Es fundamental, digamos, 1/3 de trabajo de investigación, 1/3 de trabajo de informe, pero 1/3 de trabajo que el abogado y yo hablemos, que sepa lo que es el informe, que sepa qué significa, que sepa que esto ha salido mal, pero todo esto ha salido bien, o la repercusión que tiene esta evaluación negativa, por así decirlo, en toda la jornada. O que si me pregunta esto, el malo, por así decirlo, el contrario, ¿con qué tiene que contraatacar, por así decirlo, para que se sepa la actuación positiva que ha hecho la empresa para compensar ese daño que existe? Y generalmente esta última fase, esta última explicación, este diálogo con el abogado, pues es el que suele quedar bastante difuso. Ya está el informe, mándaselo, ya lo leerá y si tiene alguna duda te llamará. Pocos llaman. Yo, por experiencia propia, los mejores casos, los que mejor nos han salido y los que más contentos hemos salido simplemente por haberlo hecho bien, ha sido aquellos en los que el día anterior o 2 días antes nos hemos sentado y le he explicado OCRA, O-C-R-A. Vamos a empezar bien y sirve para movimientos repetitivos. Y valora esto. Y a partir de ahí, cuando el abogado se ha podido empapar de lo que ha salido, ha conocido el puesto de trabajo, porque si el juez no lo conoce, el abogado pocas veces lo ha podido ver en fábrica, hemos podido defender un caso pues con pies y cabeza.